Comienza el caos y lo presume y lo adivina nada más y nada menos que Joaquín López Dóriga. Están cegados de poder y el caos se apodera cada vez más de la oposición. Pero llama mucho la atención cómo las narrativas empiezan a coincidir. La narrativa de Joaquín López Dóriga empieza a coincidir a la perfección con la misma narrativa que quiere difundir Acción Nacional. No es coincidencia. Joaquín López Dóriga ya se vendió en más de una ocasión a gobiernos anteriores. Recordemos que con Enrique Peña Nieto recibía contratos millonarios para sus empresas. Y Acción Nacional, bueno, tiene fama también de dar sobornos, le gustan los moches. No sería raro que Acción Nacional y Joaquín López Dóriga estuvieran aliados para empezar a difundir una narrativa en contra del gobierno de la transformación. Pero más allá que en contra del actual gobierno de la Cuarta Transformación, las narrativas se empiezan a juntar y empiezan a embonar en contra de los perfiles presidenciables de Morena rumbo al 2030. A ver, estamos apenas en los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum y la oposición está asustadísima porque es fecha que no tienen un solo perfil digno que los pueda representar en las próximas elecciones. Vamos a entrar en el contexto de lo que está ocurriendo en realidad. Primero, Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 85%. Segundo, Donald Trump no aplastó ni a México, ni a Claudia Sheinbaum, ni con sus aranceles, ni con sus políticas migratorias, ni con nada. Hoy Claudia Sheinbaum, a pesar de Donald Trump, tiene al peso mexicano estable. Tiene respuestas contundentes, una popularidad innegable y la confianza de las y los mexicanos, además de un liderazgo a nivel internacional. Y como si eso no fuera suficiente, a la oposición se le vienen muchos problemas grandes, les digo. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del Poder Judicial, en donde quieren hacerlo ver como lo peor que le puede pasar a este país cuando 36 millones de mexicanos votaron no solamente por Claudia Sheinbaum para que llegara a la presidencia, sino que votaron para poder elegir a sus jueces, ministros y magistrados. Nada más por dar un ejemplo. Al final del día, Claudia Sheinbaum lo dice. No es asunto de que si Norma Piña quiere o no la reforma al Poder Judicial. No es asunto de que si les gusta o no, es asunto de que se va a hacer porque es lo que quiere el pueblo de México. Pues responda al voto popular y no a la relación personal con una u otra persona. Sobre todo porque ellos apuestan que hay una fuerte relación con la actual presidenta del Suprema Corte de Justicia. Esto ya no se va a permitir, obviamente. Pero es constitucional. No es un asunto de si quiere la presidenta o no. Ya se reformó la Constitución y ya está en proceso la elección. Bien, gracias, presidente. No es un asunto de si quiere o no quiere la presidenta Claudia Sheinbaum, es un tema que está en la Constitución, la elección judicial, algo que querían impedir a toda costa. ¿Por qué? Por el temor de que llegaran pues los nuevos jueces, los nuevos magistrados, los nuevos ministros y que no estuvieran dispuestos a solaparles sus corruptelas a los prianistas. Ya lo hemos visto. Y lo seguiremos viendo de aquí hasta que se vaya Norma Piña y se renueve completamente el Poder Judicial. Le liberaron las cuentas a la esposa de Genaro García Luna. Liberaron a la esposa del Mencho mientras extraditaban a otros 29 delincuentes a Estados Unidos. Le liberaron las cuentas a los Álvarez Puga, a los Gómez Montt, a pesar de que tienen una orden de aprehensión, de que están prófugos de la justicia. No sorprende las actitudes que hoy tiene la oposición. No sorprenden, pero para nada, las actitudes que hoy tiene la derecha mexicana. ¿Y por qué no sorprende? Pues porque siguen siendo al final del día los mismos de siempre. Siguen siendo esta clase de personajes que quieren arreglarlo todo con acuerdos en lo oscurito, con acuerdos bajo la mesa. Pero hoy el pueblo de México pues no se deja engañar tan fácilmente, al menos no tan fácil como a ellos les gustaría y como estaban acostumbrados a hacerlo. Va a estar más difícil. A ver, querían frenar la reforma a la elección judicial.
Pero no solamente eso, sino que estaban esperando que Donald Trump aplastara a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque él era un macho y no iba a tolerar que una mujer se pusiera en igualdad de condiciones con él. Pues eso también le salió mal. Estaban apostando a que tras los anuncios de Trump se hicieran pues también anuncios catastróficos para la economía mexicana. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum? No hay inversiones canceladas, al contrario, hay un enorme entusiasmo por nuestro país. Además informó que el portafolio de inversiones en México es de cerca de 300,000 millones de dólares. Estas son pésimas noticias para la derecha mexicana y también son pésimas noticias para la oposición, que está esperando ansiosamente que le vaya mal a México. Ha sido cancelado el portafolio de inversiones en México, de acuerdos que no han sido cancelados ninguno de ellos. Al contrario, hay enorme entusiasmo por invertir en nuestro país. Ya alcanza más de 200,000 millones de dólares. Para poder acelerarlos, este 21 de abril será publicada para beneficio de la inversión en México la ventanilla única y la simplificación estará disponible para trámites municipales, estatales y nacionales integrados. Además, Claudia Sheinbaum sigue cumpliendo sus promesas de campaña. ¿Y qué hace la oposición? Valerse de los comunicadores que aceptaban firmar los pactos de silencio. ¿Qué hace la oposición? Valerse de comunicadores que han vendido su palabra, que han vendido su dignidad, de comunicadores que han vendido su credibilidad y todo lo que les queda. ¿Y por qué digo esto? Me refiero, por ejemplo, a personajes como Carmen Aristegui, ¿sí? Aunque usted no lo crea, Carmen Aristegui no está soportando la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y qué es lo que hacen? Publicar este tipo de cosas que, francamente, vergüenza debería de darle estar publicando esto. Fíjense, Claudia Sheinbaum tiene un 85% de aprobación, aproximadamente, un promedio, ¿no? Bueno, pues Carmen Aristegui, para no publicar que era histórica la aprobación de Claudia Sheinbaum, publicó esto, que Claudia Sheinbaum acumula 3 meses con una desaprobación del 15%. En lugar de hablar de la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es histórica, que es muy llamativa, decidieron hablar de la desaprobación y decir que lleva 3 meses con una desaprobación del 15%. Eso le parece mejor al equipo de redacción de Carmen Aristegui, que aparentemente no están soportando la idea de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un gran respaldo popular. A ver, fíjense bien, Claudia Sheinbaum hoy está siendo reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su liderazgo transformador, aunque no les guste. En enero del 2025, Claudia Sheinbaum fue nombrada Política del Año en los premios Lidera 2025, destacando su compromiso con la justicia social, el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica. Este reconocimiento subrayó, y era nada más el inicio, su influencia en la mejora de calidad de vida y el fortalecimiento de la democracia en México. Pero hoy nos queda claro que casi no se nota la cizaña de estos comunicadores y periodistas para resaltar la desaprobación de Claudia Sheinbaum de un 15%, a pesar de que la aprobación es mayoritaria. Y peor todavía, se burlaron incansablemente de la postura de la presidenta ante Donald Trump. Afirmaban que no tenía capacidades para negociar. Le exigieron incluso que cambiara su estrategia. O, en su defecto, decían que no tenía ningún plan. Así actuaron los de la oposición durante todos estos meses desde que llegó Trump al gobierno de México. Bueno, pues como resultado de la estrategia de Claudia Sheinbaum, México tuvo un trato preferencial. La estrategia de negociación con Estados Unidos liderada por Claudia Sheinbaum funcionó. México tiene un trato preferencial y el reflejo de ello, pues es el anuncio de las tarifas recíprocas. Y quiero además que escuchen esto. Esto que tampoco le va a gustar a la oposición, porque las buenas noticias para el pueblo siempre son malas noticias para los corruptos.
sociales que también laboral. Renovar permanentemente el paquete con... Fíjense lo que son las cosas. Por un lado tenemos a la oposición diciendo que viene una crisis económica para nuestro país, porque sí, el vocero del PRI y otros tantos han empezado a salir a decir en medios de comunicación que viene la peor crisis económica que nuestro país haya visto, que vienen tiempos difíciles. ¿Y qué hace la presidenta Claudia Sheinbaum? No solamente darle certeza al pueblo, sino que también le da certeza a los empresarios y además confirma que se va a renovar el paquete contra la inflación y la carestía. Y además, confirma Claudia Sheinbaum que se mantendrá el aumento al salario mínimo hasta alcanzar las 2.5 canastas básicas. Y les digo que esto es una buena noticia para el pueblo mexicano, pero sin duda alguna es una pésima noticia para los corruptos, para los chayoteros, es una pésima noticia para los delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué? Porque entre más siga favoreciendo el gobierno de México al pueblo, pues más se alejan las esperanzas de todos estos personajes de cuello blanco de recuperar sus privilegios. Y más se alejan las esperanzas de estos personajes de que si alguna vez llegaran a recuperar el poder en este país, pudieran volver a aprovecharse como lo hacían anteriormente, llenándose de privilegios y con falsas promesas a las y los mexicanos. ¿Por qué? Porque durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, entendimos todos que sí se pueden hacer megaobras de infraestructura en un sexenio. Porque descubrimos que sí se podía aumentar el salario mínimo y no se afectaba la inflación. Porque descubrimos que se podía enfrentar una crisis económica, una pandemia mundial, crisis de todo tipo, sin tener que subirle los impuestos a las y los mexicanos. Porque descubrimos además que no se iba a perder la inversión en nuestro país si se le cobraban los impuestos a los grandes empresarios. Los descubrimientos que hizo el pueblo de México durante 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se siguen reforzando con la continuidad ahora del gobierno con Claudia Sheinbaum. Entonces imagínense que por alguna extraña razón llegue otro gobierno y no termine ni una sola obra de infraestructura y se dedique a aumentar los impuestos y no respalde al pueblo y le condone los impuestos a los empresarios. Perdón, pero no van a llegar ni a la mitad del sexenio. Pero eso sí, dice Joaquín López Dóriga en su discurso, que ahora coincide perfectamente con el de Acción Nacional, que Morena está en un caos total. Sí, Morena, no el PRI, no el PAN, Morena está hundido en un caos, según Joaquín López Dóriga. Morena, le he contado. Fíjense bien, se los voy a poner porque curiosamente el señorito, y vamos entrando como nos gusta mucho hacerlo, vamos entrando en contexto. Curiosamente, Joaquín López Dóriga se benefició, les decía yo, de contratos millonarios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahora, en todo el sexenio de López Obrador, estuvo buscando la manera de desprestigiarlo, de que algo saliera mal, incluso trataron de levantar a Xóchitl Gálvez a como diera lugar y no funcionó. Bueno, pues como ya vieron que en este sexenio, en el 2024, no llegó ni el PAN al gobierno ni el PRI para regresarle sus contratos millonarios, han decidido ceder, aparentemente, ante los sobornos de Acción Nacional. Y quiero que escuchen el discurso y me digan si es mi imaginación o Joaquín López Dóriga trae el mismo discurso del PAN. En Morena, le he contado, ha comenzado el caos. Sí, no que se vaya a desmoronar, no, pero el desorden. Un Yunes vota, se afilia y se va. Otro Murat dice que ni muerto. Noroña se destapa por la libre como el próximo presidente y elimina a Marcelo Ebrard. Andrea Chávez se va por la libre para gobernadora de Chihuahua. Y en el partido Amanda Andrés Manuel hijo con su proyecto presidencial. Y yo pregunto, ¿y Luisa María o todo será Andrés Manuel López Beltrán? Ahora, no coinciden a la perfección los discursos, porque a mí me parece que sí.
Y ahorita les voy a decir por qué creo que coinciden. Lo que es un hecho es que Joaquín López Dóriga pues mantuvo una relación comercial significativa con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las empresas vinculadas a Joaquín López Dóriga recibieron contratos por más de 290 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto. Por lo que ahora, pues no es coincidencia que este discurso de Joaquín López Dóriga coincida con el discurso del vocero, Jorge Triana, de Acción Nacional, que dice que quien manda en Morena es Andrés López Beltrán y no Luisa María Alcalde. Porque si algo no soportan estos machitos, es justamente eso. Que quienes estén al frente, no solamente de este país, sino que también quien esté al frente del partido más grande de todo el país, sean mujeres. Claudia Sheinbaum gobierna México y Luisa María Alcalde dirige el partido Morena. Pero dicen que no, que es Andy López Beltrán. Y ahí es donde los discursos, miren, embonan perfectamente. Sí. Quien dirige a su partido, que es Andrés Manuel López Beltrán, alias el Andy. No, lo dirige Luisa María Alcalde. No, ella es la presidenta de Morena. Bueno. Yo me refiero al que lo dirige. Que lamento mucho que el joven Triana ejerza violencia política. No, yo aclaré que la presidenta era Luisa María Alcalde. Y yo lo dije también. Sobre Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde es una gran dirigente, es una gran presidenta. Es una mujer formada en nuestro movimiento desde hace muchísimos años. Ha sido diputada federal, local, ha sido ¿no? secretaria de Gobernación, ha sido secretaria de Gobernación, ha sido secretaria del Trabajo, ha sido una gran y es un gran cuadro de nuestro movimiento. No todo es violencia. No, me parece que decir que el secretario de organización es el que dirige nuestro movimiento cuando tenemos una presidenta, formal presidenta, con toda la capacidad, es un acto de micromachismo y es un acto de violencia política contra las mujeres. Y tú que tanto lo defiendas, Azucena, ojalá y también... Yo le hice la puntualización a Jorge diciéndole la presidenta de Morena es Luisa María Alcalde. Quien dirige a su partido... Ahora, ya que vimos esto, pues nos damos cuenta que en efecto los discursos de los panistas embonan perfectamente con el discurso de Joaquín López Dóriga. Acción Nacional tiene fama de negociar todo con base a moches y a sobornos. De ahí salen los legisladores panistas que aprobaron las reformas de Enrique Peña Nieto, recibiendo muchos billetes por parte de Odebrecht y de Emilio Lozoya. Y de ahí viene también, si juntamos todo esto, Joaquín López Dóriga recibiendo contratos millonarios para hablar bonito de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues dice López Dóriga que en Morena ha iniciado el caos, que porque si Miguel Ángel Yunes ya no va a ser parte del partido, que sí porque Andrea Chávez va para gobernadora de Chihuahua, y termina con ese discurso misógino, diciendo que quien dirige el partido es Andrés López Beltrán y no Luisa María Alcalde. Andrés Manuel Hijo con su proyecto Agua y en el partido Amanda Andrés Manuel Hijo con su proyecto presidencial. Y yo pregunto, ¿y Luisa María Alcalde? ¿O todo será Andrés Manuel López Beltrán? Pues sí, pero dicen que quien está en caos es Morena. A ver, Miguel Ángel Yunes votó en favor de la reforma al Poder Judicial. Gracias a ese voto, hay que decirlo, se aprobó y vamos a tener elecciones para poder decidir quiénes serán los jueces, ministros y magistrados. Después a Miguel Ángel Yunes, Morena le abrió las puertas, lo recibió con aplausos. ¿Y saben quién juzgó a Morena? El pueblo de México. Después Miguel Ángel Yunes se le ocurre la brillantísima idea, hay que decirlo también, junto con Noroña y con Adán Augusto, de afiliarse al partido. ¿Y saben qué recibieron? El repudio de las y los mexicanos. Como consecuencia, Luisa María Alcalde tomó la determinación de mandar el caso a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para determinar si Miguel Ángel Yunes era apto para afiliarse o no al partido. Al final Morena decidió prescindir de la afiliación de Miguel Ángel Yunes y Yunes también se hizo a un lado. Esas fueron sus declaraciones. ¿Qué va a hacer con su credencial entonces que le entregaron ese día? Nada, de acuerdo la voy a mantener, ahí no pasa nada. Yo estoy en un movimiento, no necesitas estar en un partido político, yo estoy en un... ¿Qué va a hacer con su credencial entonces? Pues dice que él está en un movimiento y que no necesita ningún partido político, pero el pueblo de México levantó la voz. Aún así dicen que quien está en crisis es Morena. A mí me parece que quienes están en crisis son, por ejemplo, estos personajes. ¿Por qué? Porque resulta
que después de que el Poder Judicial de Norma Piña les descongelara las cuentas para que pudieran andar a gusto en Estados Unidos gozando de todo su dinero, pues la Fiscalía General de la República volvió a inmovilizar las cuentas por lavado de dinero. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quiénes están en crisis? ¿Morena? Morena, que hoy tiene perfiles que, bueno, cuando menos podrían ponerse en la lista de presidenciables, o Acción Nacional, que está a nada de perder el registro porque le faltan militantes, o el PRI, que está a nada de quedarse sin gobernar ni un solo estado de la República Mexicana. ¿Quién está en crisis? Te lo pregunto de manera directa. ¿Quién está en estos momentos enfrentando una verdadera crisis? ¿Morena, el PRI o el PAN? Porque si lo ponemos en esa perspectiva y si ponemos en una balanza la situación de cada uno de los partidos políticos, bueno, pues a mí me parece que quien sale perdiendo no es Morena. Dice Joaquín López Dóriga, por ejemplo, es que llama mucho la atención cómo comunicadores como Joaquín López Dóriga o Carmen Aristegui tratan de desprestigiar a la presidenta Claudia Sheinbaum o a Morena. Pero pongámoslo en una balanza. ¿Cuáles han sido los desaciertos de Morena, los desaciertos del PRI, los desaciertos del PAN? Y viendo todo esto, ¿quién está realmente enfrentando una crisis? Morena, que es el partido más grande de todo el país, que es la primer fuerza política que tiene a la presidenta de la República, que gobierna casi todos los estados de la República Mexicana y esperan conseguir muchas afiliaciones. El PAN, que apenas gobierna unos 4 estados, está a punto de perder Chihuahua, que financia las campañas de Latinus y de Atypical TV, que están a punto de perder el registro porque les faltan militantes, nada más tienen unos 300,000 militantes en el PAN. O el PRI, que le quedan 2 estados y seguramente los van a perder y sus gobernadores se van a ir con Morena, si no es que se van con el Partido Verde, si es que les queda un poquito de dignidad, que tienen a Alejandro Moreno como dirigente nacional, que perdieron el 70% de su militancia en 6 años. ¿Quién realmente en este momento está enfrentando una crisis? Me parece que no es muy difícil de adivinarlo y no hay que ser muy inteligente para saber que hoy no es casualidad que el discurso de López Dóriga embone a la perfección con el discurso de Acción Nacional. Al final del día nada le sale bien a la oposición. Claudia Sheinbaum ha anunciado 12 acciones para fortalecer el Plan México. Aumentar la soberanía alimentaria, autosuficiencia en gasolina, diésel y turbocina, reducción de la importación de gas natural, aumento en la generación eléctrica de CFE, aumentar la soberanía energética, acelerar la obra pública, acelerar la construcción de viviendas y créditos, garantizar y ampliar los programas de bienestar, mantener el aumento del salario mínimo, renovar permanentemente el paquete contra la inflación, fortalecer y ampliar la fabricación de bienes y el consumo que generan empleos, fortalecer y ampliar la fabricación de bienes para el mercado interno de vehículos, producción nacional de farmacéutica y equipo médico. Bueno, una lista grandísima que tiene Claudia Sheinbaum en mente para fortalecer la economía nacional, para fortalecer al país. Aún así dicen que quienes están en crisis son los de Morena, cuando los liderazgos que tienen ellos son personas como Alito Moreno, que ahora dice que la economía con Morena se ha estancado. Fíjense nada más la incoherencia, el cinismo y la hipocresía de los priistas que ponen a Alejandro Moreno a decir que la economía con Morena se ha estancado, que no hay crecimiento económico como en los gobiernos del PRI. ¿De verdad? ¿En los gobiernos del PRI había crecimiento económico? En los últimos 40 años con el PRIAN hubo 6 recesiones, entre ellas las de 1976, la de 1982, la devaluación del 94 y la del 2009. ¿De verdad? ¿Con el PRI estábamos mejor económicamente en este país? Porque había aumento a los impuestos, porque había aumento a las gasolinas, aumento a la canasta básica. Son unos cínicos y unos sinvergüenzas. Eso nos queda clarísimo, pero miren lo que dice Alito Moreno,
que con el PRI estaríamos mejor. La justicia social no se construye con discursos, se construye con trabajo, con inversión y con crecimiento. No se puede repartir lo que no existe. Para que haya bienestar, primero debe de haber crecimiento económico. Para que haya oportunidades, primero debe haber desarrollo. El verdadero reto no es repartir dinero, es hacer crecer la economía, generar empleos dignos y fortalecer a quienes mueven a México, los trabajadores, los emprendedores, los productores. Un país que solo reparte pero no produce, se empobrece. Y cuando la economía se estanca, la desigualdad no se reduce, al contrario, se profundiza. Queremos un México donde la justicia social no dependa de las dádivas, sino de las oportunidades. Donde la riqueza no se vista como un enemigo, sino como el motor del bienestar. Porque sin crecimiento no hay futuro, sin producción no hay empleo y sin riqueza no hay nada que redistribuir. Por eso hay que trabajar juntos y unidos para que haya una verdadera justicia social. No, pues, vamos a refrescarle la memoria tantito a Alejandro Moreno. 1976, gobernaba Luis Echeverría, del PRI. Hubo una crisis por déficit fiscal y sobreendeudamiento. Se devaluó el peso mexicano en casi un 60%. 1982, José López Portillo, también del PRI, que tanto presume Alito Moreno. Se hizo la nacionalización de la banca tras una crisis de deuda externa con una inflación del 100% anual. Vámonos más reciente. 1994, entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, del PRI los dos, miren, nos llevaron a la ruina. Con un estancamiento económico tras una burbuja tecnológica global y un crecimiento de apenas 0.2%. El Fobaproa, el error de diciembre y otras cosas más. 2009, Felipe Calderón del PAN, vamos ahí a darle chancita a Alejandro Moreno. Crisis por colapso financiero global, así le llamaron. Además de su fallida estrategia de seguridad. Todo esto nos llevó a una caída del PIB de menos 5.3%. 2015, Enrique Peña Nieto, el más reciente del PRI. El PRI al que ya estaba y ya pertenecía Alejandro Moreno. Aunque no fue una recesión técnica, hubo un estancamiento económico tremendo, un aumento de deuda y además los gasolinazos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con la inflación y los precios en los gobiernos del PRI y del PAN? Bueno, pues los gasolinazos constantes. Dispararon los precios con una sinvergüenza tremenda. Y la canasta básica era carísima. El poder adquisitivo del salario mínimo cayó casi un 70% desde 1976 hasta 2018. Hay que refrescarle la memoria a personajes como Alejandro Moreno. Porque mientras él dice que con discursos no basta y que la economía con Morena se ha estancado, miren lo que anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum, dejándolo bien calladito y dándole cachetada con guante blanco a la oposición. Fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, robusteciendo innovación, investigación y desarrollo, así como eficiencia energética. Tenemos ya el plan, hemos hablado con la industria automotriz. El objetivo es que la mayor parte de los vehículos que se consumen en México sean fabricados en nuestro país, con diálogo con los distintos países del mundo, y los decretos de este programa, que están asociados también al diálogo con los Estados Unidos, serán publicados el 16 de mayo. Así que el 5 de mayo también para la industria del acero y el aluminio, para que es el día también que estableceremos estos decretos. Ahí está. Para empezar, porque Claudia Sheinbaum hizo una lluvia de anuncios que dejan en ridículo a la oposición. También, así como las grandes potencias mundiales lo han hecho, México va a invertir en la producción de tecnología, lo que va a permitir que se mejore el desarrollo nacional económico, empresarial y educativo de nuestro país. Vamos a fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de la industria textil, del calzado, de muebles, acero y aluminio, semiconductores, paneles fotovoltaicos, baterías, industria creativa, entre otros. No es un anuncio
solamente de voz. Ya hay acuerdos de inversión con diversos inversionistas. Ojo ahí. De tal manera que los decretos para este programa, que incluyen una diversidad de acciones y medidas, se publicarán el 5 de mayo de este año. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre estos discursos esperanzadores de Claudia Sheinbaum y los discursos esperanzadores de los gobiernos del PRI y del PAN? Que salía Felipe Calderón a decir: mexicanas y mexicanos, vamos a construir una refinería para poder tener la soberanía y autosuficiencia energética. ¿Y qué pasaba? Nos daban una barda. Llegaba Enrique Peña Nieto a dar un discurso motivacional que medio daba risa porque se equivocaba, a decir: vamos a construir un mega aeropuerto en este país, aquí en Texcoco, gigantesco, va a mejorar la economía, el turismo, todo. Al final del día no había nada. ¿Cuál es la diferencia? Que el PRI y el PAN tienen fama de dar discursos y no cumplir su palabra. Y Claudia Sheinbaum, a unos meses de haber llegado a la presidencia, pues tiene fama de cumplir lo que promete. Y ya lo ha dicho en su discurso, no solamente es un discurso donde haya palabras, ya se tienen listos los acuerdos y los decretos se van a publicar el 5 de mayo, lo que es un tremendo golpe durísimo para la oposición, que yo les digo, siguen esperanzados en que le vaya mal a México y siguen intentando que todo le salga mal a la presidenta Claudia Sheinbaum, y no se han dado cuenta que a los únicos que les sale todo mal es a ellos. Dice Robin Atkins: no tomas el botox en la cara de Alito Moreno y las cejas depiladas, que es su mensaje. Benito Galván nos recuerda a la época de Zedillo y los gasolinazos de Peña Nieto. Armando Fuentes: eran los mandamás de lo que querían hacer. Tanta lana a sus bolsillos y aún así seguimos subsistiendo. Pero ya les llegó la hora a los prianistas. Ya se les acabó el tiempo de los privilegios. Dice el Calentano: a ver, ¿dónde está José Antonio Meade, responsable de los gasolinazos en el sexenio de Peña Nieto? No dio el ancho, ni como candidato presidencial ni como político. Alito es un descarado. Dice Armando Fuentes: ojalá y de toda buena voluntad lleguen los años de bonanza, esperemos, porque después de décadas de ser pisoteados por el PRIAN, México merece mucho más. Dice el Calentano: sí mejoró la calidad de vida, antes no podíamos tener acceso a internet en casa, y ahora pues las cosas son muy distintas. Pero Joaquín López Dóriga dice que es Morena quien está en crisis. Yo te vuelvo a preguntar, ¿quiénes están en una verdadera crisis? Kitty Luna dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El PRIAN no quiere reconocer lo fregona que es nuestra presidenta y que nos está yendo muy bien. Si hubieran ganado ellos, tuviéramos en este momento la peor crisis financiera en México, pero gracias a Dios no. Solo son unos simples e insignificantes estorbos y basura de la historia. Es lo que dice la gente. Gracias, mi querido Calentano, Ángel, Robin Atkin, por acompañarme aquí a través de la transmisión. Enrique Garay, muchísimas gracias. Noticiosos los estoy leyendo como siempre, dice Sandrita. Ellos nos endeudaron hasta la fecha. Benito, un abrazo. Armando Fuentes, Roberto, gracias Roberto Carlos también. Soraya Luján, Armando Fuentes. En Facebook también muchas gracias a quienes están comunicando noticiosos. Déjenme aquí sus comentarios. ¿Quién está en una verdadera crisis? Los estoy leyendo, suscríbanse, compartan para que lleguemos a más personas y como todos los días se los digo, gracias por acompañarme en esta transmisión. Nos vemos con más información. Yo soy Yasira Handal. Bye bye.